Bien, y vamos a charlar nuevamente con Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, por este viaje de Javier Milei, por el viaje que se espera del propio ministro de Economía, Luis Caputo, al Fondo Monetario Internacional, donde según la palabra del propio Poder Ejecutivo se han cumplido las metas con el FMI. Y le vamos a preguntar a Federico, entre otras cosas, ¿para qué y por qué viaja el ministro de Economía? Si está más cerca de la dolarización, si va en busca de un préstamo, ¿cuál es su visión del mismo? Federico, como siempre, gusto de saludarte. Acá Guadalupe y Leandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, sobre el FMI me parece que primero está cerrar la revisión trimestral del FMI, ¿no? Que viene desde que se firmó el nuevo acuerdo en 2022. Están las revisiones trimestrales, que de eso depende que el FMI nos adelante, digamos, el dinero que después hay que devolverle pagando el préstamo de Macri, ¿no? Todos se originó el préstamo de Macri, se renegocia el acuerdo en el 2022. Bueno, me parece que el primer objetivo es ese. Eh, Sabemos por rumores, por trascendidos, por alguna cuestión que ha planteado el gobierno, de que es la voluntad del gobierno obtener financiamiento neto, ¿no? Es decir, por encima de lo que necesitan para repagar la FMI. No sé qué tan avanzada estará esa discusión. Entiendo que si el FMI le decía al gobierno, bueno, primero mostrar algunos resultados y después te voy a dar financiamiento neto, bueno, le han mostrado algunos resultados. También entiendo que hay una discusión con el FMI en torno a qué hacer una vez que se levante el cepo, porque el FMI no es pro-dolarización, digamos, ¿no? No está de acuerdo con ese proyecto, pero bueno, habría que ver cómo le cae esta idea del gobierno de la competencia de monedas y todo esto que viene planteando más en el último tiempo. Federico, te llevo a la micro, conocimos, en realidad es un poco de todo, pero el viernes se conoció el índice de inflación de marzo, 11%, y lo vinculamos directamente con la nueva fórmula que quiere aplicar el gobierno para las jubilaciones, ¿no? A partir de conocer ese número es que se sabe cuánto van a cobrar el mes de mayo y sigue estando muy por debajo de lo que vemos como canasta básica, ¿no? Muy por debajo y además comparativamente todavía no se sabe si el bono va a ser el mismo, ¿no? Claro. Si el bono es el mismo, de 70.000 pesos, el ajuste es mayor, si hay una actualización del bono más o menos en torno al mismo valor de la actualización de la fórmula, bueno, se reduce un poco, pero de cualquier manera la pérdida respecto de diciembre del año pasado, que ya las jubilaciones estaban muy bajas, es alrededor del 23% en términos reales, ¿no? O sea, muy fuerte caída del poder adquisitivo de los jubilados. Como decimos, ¿no? Hay cierta discrecionalidad, estamos hablando siempre de la mínima, en cuanto a cuánto es el bono. Pero si el bono sigue en 70.000 pesos, esa es la pérdida del 23% real, que es muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, de la mínima y también de las siguientes, ¿no? Que no tienen quizá tanta diferencia, porque en definitiva el bono es como compensatorio, ¿no? Se te da un porcentaje para alcanzar determinado número. Exactamente, bueno, sí, para alcanzar lo que en abril serían los 241.000. Claro. La diferencia, pero bueno, lo que se genera, ¿no? Con el bono es que en realidad la mínima termina subiendo y todos los que están entre la mínima legal y la mínima con bono terminan todos cobrando una nueva mínima, ¿no? Que es la de que hoy es 241.000 pesos. Bien. Federico, hay optimismo, según lo que se sabe del viaje después de Javier Milei a Estados Unidos. Y yo te quiero preguntar, ¿los meses o los peores meses o los más ajustados? Porque la verdad que los precios se están yendo todos por la borda, sobre todo el tema de las prepagas. Ya pasó marzo, ya pasó abril. Estamos prácticamente, si bien falta medio mes, ya prácticamente estamos entrando a mayo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Es pensar a muy largo plazo, pensar en 2 semanas, teniendo en cuenta que ya los peores meses, según la palabra en su momento del propio Milei, ya están a punto de concluir? ¿O todavía tenemos que seguir esperando? Digo, por el aumento de tarifas, el posible aumento de transporte. Hay muchas dimensiones para hablar de esto. Sí. Por el lado de la inflación, yo creo que lo peor, por lo menos de esta primera parte del plan del gobierno, que como siempre digo, cuando levantan el cepo arranca una segunda parte del plan, Claro. que es todo incógnita, ¿no? Y que No sabemos cuándo va podría a ser tener ahí niveles de caída del ingreso todavía más fuertes de los que ya hubo. Pero por lo menos de esta primera parte, antes de levantar el cepo, debería ya haber pasado lo peor en términos al menos inflacionarios. Las primeras mediciones de abril dan que la inflación se desacelera bastante, ¿no? Que va a estar por abajo de los 2 dígitos, como venimos de alguna manera pronosticando el último tiempo. Y los ingresos, pasó la peor parte, pero no quiere decir que recuperan la enorme caída que tuvieron, ¿no? Es como decir, estábamos en el piso -2, caímos al piso -15, y bueno, ahora estamos en el -13, -12, y bueno, ya me comparo del año pasado y la verdad que todavía siento que mi consumo cayó mucho.
Sobre esto, además se suma que, bueno, se desacelerará la inflación en alimentos, la inflación en bienes, etcétera, pero esto, ¿no? Los tarifazos pegan muy fuerte en el bolsillo, porque uno lo siente directamente, aparte son gastos fijos que es muy difícil pasar por alto o ajustar, y sobre todo ahora que entramos en los meses del invierno con el tema del gas, que creo que va a impactar muy fuerte en el bolsillo. Sí, sí. Para, y una cosa más, Sí. por el lado de la producción yo creo que todavía no llegó lo peor. Es decir, todavía esto puede empeorar en términos de las pymes, en términos del empleo, en términos de la producción de materiales para la construcción. Todos esos rubros, todos esos indicadores, la actividad, creo que todavía pueden haber tocado su peor momento. Bueno, yo eso me lleva también a hablar de los tarifazos concretamente, porque empezamos a ver la llegada de facturas a pequeños comercios, por ejemplo, o a clubes de barrio, en donde la factura vino en un 400%, 500% más, algo que parece imposible de afrontar de un mes a otro, sobre todo cuando el dinero que vos tenés para pagarlo no es mayor, ¿no? En el caso de los comercios ha bajado mucho el consumo, entonces no podés poner un valor exorbitante si no lo vas a vender directamente. ¿Vos te referís a eso? Y se configura un escenario prácticamente de un pimecidio, ¿no? Porque por un lado, caen tus ventas, caen tu facturación muy fuertemente, por otro lado, te vienen los costos mucho más altos por las tarifas que sobre todo impactan a las pymes, pero además se viene la apertura de importaciones, con lo cual en algunos sectores también sucede eso, ¿no? Que la mayor competencia va a hacer que muchas pymes no puedan subsistir. Por eso yo creo que en términos de la actividad y en términos del empleo, la cuestión de las pymes puntualmente va a pegar todavía muy fuerte y que en ese sentido no creo que se haya visto todavía lo peor. Vamos a empezar a ver una especie de situación dual, ¿no? Aquellos que conservan el empleo o están registrados o tienen paritarias, están protegidos de alguna manera, van a ver mejorar un poco su situación respecto del piso, pero aquellos que pierden el empleo o se les funda su pequeña empresa van a estar mucho peor todavía hacia adelante. ¿Qué va a pasar con el dólar, Federico? ¿Sigue planchado hasta junio? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, acá la situación internacional juega un poco, ¿no? Porque hay que ver qué sucede con el conflicto en Medio Oriente, hay que ver si esa situación escala. Ya se estuvo viendo durante el día de hoy que el dólar a nivel internacional se está apreciando, ¿no? Es decir, que muchas monedas se deprecian, se estuvo depreciando el real en Brasil, y eso de alguna manera tuvo algún movimiento en los dólares paralelos, ¿no? Sobre todo en el contado con liquidación que estuvo subiendo hoy durante el día de hoy. Sumale a eso que la semana pasada hubo un mal dato de la inflación de Estados Unidos del mes pasado. Hay que ver cómo se configura la situación internacional, porque si la situación internacional va muy en contra, y es difícil que con el dólar, con el peso apreciado como lo tenemos en este momento, y sin claridad de para dónde va el rumbo económico del gobierno, se mantenga la calma del dólar. Si hay algo que juega a favor, que es, estamos entrando en la etapa de la liquidación de la cosecha gruesa, ¿no? El Banco Central viene comprando dólares, es decir, no están faltando hoy los dólares en el mercado, ni en el oficial, ni en el paralelo, donde se liquida el 20%. Pero me parece que si la situación económica internacional sigue deteriorándose, va a ser el factor dominante. Estamos viendo en pantalla el momento de que se estrellan las manos Javier Milei con Elon Musk. ¿Cómo viste este encuentro, el fanatismo quizás del presidente para con el empresario y la posibilidad de que invierta en nuestro país? Nada, bueno, está bien, me parece que se forma un eje internacional, ¿no? Donde está Elon Musk, donde está Trump también, que tiene elecciones muy pronto, ¿no? Hacia fin de año. Yo creo que es parte de la estrategia política internacional de Milei. Si Elon Musk va a invertir en Argentina, bueno, Starlink vino, entiendo que ya está funcionando, sobre todo en sectores rurales, que antes no tenían acceso a Internet. Está muy bien, compite contra Cablevisión, la competencia en ese sentido se puede celebrar. Me parece que hay que ver, todavía no sé si hubo grandes anuncios de proyectos que vayan a ser determinantes. Creo que hoy lo fundamental es estabilizar la macroeconomía y una vez que hayamos salido del cepo y miremos hacia adelante, hacia qué régimen cambiario y monetario vamos, ahí vamos a poder hablar si vienen inversiones internacionales, en qué sectores, qué tipo de estructura productiva desarrollamos. La relación que te preguntó Guada fue con el paso del tiempo y sobre todo con lo que representa según lo que él también postea, ¿no? Javier Milei a nivel internacional. ¿Argentina se está volviendo un país confiable para invertir? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
Yo creo que hay una serie de factores para decidir si invertir en un país. Uno, evidentemente, es la estabilidad y las reglas de juego y toda esta cuestión que siempre levantan, ¿no? Te hago un paréntesis. ¿Sabes por qué te la pregunto? Porque la relación, recién ahora, bueno, hubo una reunión de Diana Mondino con el canciller de Brasil, pero digo, ya sabiendo que la relación con China, sobre todo con el swap, está muy distante, representa, y vos lo sabes muy bien, el segundo protagonista tan importante en lo comercial y tan jugado con Estados Unidos, no sé si eso puede llegar a influir para que Argentina se convierta en un país confiable también para invertir, dado lo que está pasando, por ejemplo, con China. Yo creo que No sos estabilidad tan financiera y mercado interno son los dos grandes drivers para invertir en un país. Sí, La estabilidad financiera la están buscando, el mercado interno lo están destruyendo. claro. Entonces, Bien. no veo claridad en que, por lo menos si logran uno de los dos, bueno, ahí podemos empezar a hablar. Hasta que no se levante el cepo, no podemos, no parece que haya un contexto donde vayan a caer inversiones del cielo, no hay pedo. Y con No creo que el destino tampoco sea muy determinante. Sí. Y volviendo a la visita de Caputo a Estados Unidos, en una serie de encuentros que espera mantener con representantes del fondo, en ese sentido, ¿ves posible en el corto plazo otro desembolso? Yo creo que es posible. Debería venir el desembolso, como decía, ¿no? Para pagar Sí. lo que tenemos que amortizar en el mes. Me parece que Pero digo una renegociación, o sea, un nuevo acuerdo. sí, un acuerdo, digamos, por mayor monto, por financiamiento neto, es lo que comentaba. Me parece que ese es el objetivo de máxima del gobierno. Entiendo que hasta ahora el FMI se lo ha negado, pero sería muy importante para que el gobierno pueda levantar el cepo. No sé si el FMI no le pide garantías de cuál es el proyecto que tiene para después el gobierno nacional. Y en ese interín empiezan discusiones también de qué es lo que quieren hacer con el sistema bancario. En su momento, Milei planteaba la cuestión de la banca Simon, que es algo que al FMI no le gusta para nada. Me parece que las discusiones todavía se están desarrollando. Yo no veo inminente un desembolso de financiamiento neto del FMI, pero bueno, puede pasar, obviamente. Creo que va a tener muchas más posibilidades cuando se defina la cuestión electoral de Estados Unidos más adelante. Claro. Sí. Y con respecto al ajuste, yo quería volver a la situación de las prepagas, porque me parece que en términos políticos, con vos lo hemos analizado desde los dos puntos, ¿no? La estrategia, que no tiene que ver solamente con un plan económico, sino también ideológico de liberar la economía, se vio claramente con las prepagas y ahora se está dándose marcha atrás, ¿no? Por lo menos de cara a la población. ¿Cómo es esa dinámica o cómo puede verse reflejada a futuro si en definitiva se cambia el discurso ahora con las prepagas, que dice Caputo se le fue la mano? Yo creo que es bastante claro que Caputo dice que las prepagas le declararon la guerra a la clase media, pero el que apretó el botón para lanzar los drones fue él, ¿no? Sí. Cuando en el DNU y con sus discursos en ese momento. Es bastante ridículo políticamente. Después, bueno, si logran que las prepagas a partir de negociaciones congelen su tarifa durante cierto tiempo, obviamente que van a conseguir resultados. A nivel del discurso político me parece que es ridículo. Pero bueno, también lo es, y peor, porque es más dañino, lo que hacen con las paritarias, ¿no? Que decían que las paritarias iban a ser libres y que los sueldos no influyen en la inflación porque es un fenómeno monetario, y ahora nos enteramos que no quieren convalidar paritarias muy altas. ¿Por qué? ¿No? Se supone que, primero, que es un acuerdo entre privados, es decir, no debería el gobierno, según la ideología no dirigista, digamos, de Milei y de Caputo, no debería el gobierno intervenir en ese asunto. Y además se supone que no generen inflación las paritarias, ¿no? Porque no es una cuestión monetaria, es una cuestión de distribución del ingreso. Entonces me parece mucho más grave, digamos, la falta ideológica que hacen con las paritarias, porque daña directamente a los trabajadores, que la falta que hacen ideológica con las prepagas, que me parece que tiene que ver con que están conociendo lo que es la realidad de la economía argentina, ¿no? Vamos, antes de despedirte, siempre analizamos porque tenemos la suerte de hablar constantemente con Federico. Ya le vemos la cara y sabemos cuándo estamos bien, cuándo estamos mal, cómo estamos yendo y caminando. Esta vez no estás muy optimista en esta entrevista, no estuviste muy optimista, quiero que lo sepas. Está difícil. Solamente está muy difícil la situación. Pensábamos que ibas a estar No soy optimista en términos de la producción, ni del empleo.
soy optimista en términos de la baja de la inflación. Yo creo que con la destrucción que han generado de ingresos y del Estado y demás, la inflación está bajando muy fuerte y creo que abril va a ser un número bastante bueno para el gobierno, por lo menos a esta altura. ¿En qué momento se recomponen los salarios? Claro, Es la pregunta, pero no tenemos respuesta para eso. Federico, como siempre, muy amable. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, chicos.